Y en medio de la negativa del gobierno del presidente Boric, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, iniciativa que será votada mañana en esta misma instancia. Para hablar del tema nos acompaña el diputado Raúl Leiva, diputado socialista, integrante de la Comisión de Constitución y quien se declaró en reflexión. Diputado Leiva, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Diputado, entremos inmediatamente en conversación, en diálogo, en reflexión. ¿Por qué? Más que en reflexión, Andrés, lo que estimamos que es del todo necesario es que este es un proyecto que es muy complejo, que tiene varias aristas, pero que además concita un claro interés por parte de la ciudadanía, se debata con los fundamentos necesarios en la comisión. Es por eso que hoy tuvimos sesión, Andrés, ¿Ya? a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahora retomamos otra sesión desde las 3 de la tarde ahora hasta las 5, donde hemos escuchado a principalmente primero a los mocionantes, a los autores de los proyectos, y ahora recibimos a la presidenta del Banco Central, a los ministros Sexpress, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la ministra de la Mujer y también a la ministra del Trabajo. Es importante que cada uno de los actores, cada uno de los incumbentes pueda entregar los fundamentos frente a una decisión tan importante como es este eventual quinto retiro. Diputado Leiva, a ver, recién conversábamos con el diputado Calisto, quien decía, justamente escuchando a los ministros del actual gobierno, decía, son los mismos argumentos de los ministros del gobierno del presidente Piñera. El diputado René Alinco en la mañana llamó a no creerle a Mario Marcel. Incluso Pamela Giles acusó a Marcel de la inflación por la cantidad de billetes que imprimió en el pasado para las AFP. ¿Cómo ha visto, cuál es su percepción, su análisis de las alocuciones, de las explicaciones de las autoridades durante esta jornada ya en el Congreso? Lo que pasa, Andrés, es que yo soy de aquellos que cree que la sensatez tiene que primar. Ya. Un proceso legislativo que es complejo debe necesariamente ser prudente y con responsabilidad, independiente de la posición que uno asuma. Yo no voy a sumarme a este popurrí de consignas que descalifican de una u otra manera. Lo que nos corresponde a nosotros es poder discutir un retiro, una legislación, una reforma constitucional que puede eventualmente aprobar un quinto retiro y cuáles son las implicancias. Cada uno de los retiros ha tenido un contexto económico diferente y es por eso y tan importante hoy día poder discutir cuáles son los factores por ejemplo, que determinan esta tan alta inflación, de qué manera se determina se establece los retiros o los aportes que realizó en el año anterior a la gran inflación que tenemos hoy día. Todo eso hay que ponderarlo con la problemática de la inflación sobre todo y también con la necesidad que tienen vecinas y vecinos de contar con recursos frescos. Obviamente que conjugar esos factores es bien complejo para la decisión de muchos de sus colegas, pero quiero ir a un punto. Hoy día lo decía y entregaba los números, lo ha dicho varias veces, eso sí, también antes como presidente del Banco Central, hoy como ministro de Hacienda. Mario Marcel decía textualmente, si no fuera por los retiros, hoy la inflación estaría en un 5%. Y de aprobarse un quinto retiro, cuarto para hacer en efecto, si es que se hace realidad, la inflación aumentaría otro 5%. ¿No le parece ya ese número? Porque muchos de los elementos que puso en la mesa Mario Marcel como presidente del Banco Central se han ido cumpliendo. Bueno, eso es lo que efectivamente estamos discutiendo ahora, porque en la proyección que realizó en su exposición el ministro de Hacienda, daba cuenta que al momento del cuarto retiro, del 3,6% de inflación que hubo cuando se votó, efectivamente la expectativa daba cuenta que el 50% estaba determinado por la mayor demanda. Ahora, ¿qué entendemos por mayor demanda? Obviamente la mayor inyección de recursos a la economía. Lo que me parece pertinente y también serio es discriminar qué porcentaje proviene efectivamente de los retiros anteriores y qué valor o qué cuantía está determinada, por ejemplo, por los IFE o por los distintos fondos que entregó el gobierno. Nos parece que colocar esos elementos sobre la mesa, discutirlos con seriedad, con sensatez y con responsabilidad es muy importante. Hacerlo de cara a la ciudadanía y poder ponderar cuáles son las distintas alternativas que tenemos. Sí, diputado. Ningún retiro, disculpa Andrés, ningún retiro es inocuo. Efectivamente tiene una incidencia en la inflación, que entiendo yo es lo más pernicioso y lo más dañino, sobre todo aquellas personas que menos tienen en nuestro país. Y esos factores son los que tenemos que hoy día discutir y poner sobre la mesa un eventual quinto retiro, cuál es el beneficio que entrega y también ponderar eventualmente, vuelvo a insistir, porque nada es inocuo, cuál es el daño que eventualmente podría causar a la economía y también a la economía de cada uno de los vecinos en sus distintas casas en nuestro país. Por eso
discutir con altura de miras, con sensatez, con seriedad y responsabilidad, oyendo a todas y todos, pero sin descalificaciones a priori, nos parece algo relevante. Oiga, y un día lo va a conversar con su almohada. ¿Cuándo va a decidir? Voy a volver ahora a la comisión a ver las respuestas que dan, pero te anticipo, Andrés, esta no es una decisión fácil. Sí. Nosotros aquí también representamos a las vecinas y vecinos y cuando uno está en la calle la gente lo pide, pero es importante ponderar, ser capaces de entregar buenos argumentos en uno u otro sentido. Y algo que también es importante, Andrés, hay un tema social de la ciudadanía, hay un tema económico que también es relevante y también un factor político. Nosotros esperamos como bancada, porque nosotros, y yo particularmente entiendo el proceso político como un proceso colectivo y no individual, como lamentablemente hasta hoy se ha tenido muy en cuenta o eso es lo que ha priorizado. Sí. Somos muchos los diputadas y diputados que podemos votar en uno u otro sentido, pero que entendemos esto como un proceso de reflexión, un proceso colectivo, un proceso que tiene que desarrollarse con responsabilidad, sin consignas y sin descalificaciones. Sí, yo creo que las vecinas y vecinos diputado. quieren diputados responsables. Dígame, Sí, Andrés. una discusión que ha tenido varios matices. Le quiero citar, por ejemplo, declaraciones recientes de su colega, también del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien dice: tenemos que buscar alternativas para viabilizar esto y el gobierno dejarse ayudar. Plantea la focalización, él plantea que se manejen montos menores en cuanto a retiros y que el gobierno vea cuándo los liberas. Una suerte de IFE, por ejemplo, al 40% más vulnerable. O otra opción que sea un retiro, pero más acotado, más focalizado. Dice que también el diputado Soto que rechazar la idea de legislar es hacer lo que Piñera hizo. ¿Cómo se ve una suerte, se lo voy a plantear como la jerga que se está conversando en la convención, una suerte como de tercera vía? No, lo que hay que hacer aquí primero es abrirse a discutir. Nadie puede cerrar de plano cualquier tipo de discusión. Y el colega claramente plantea un tema que es re importante. Es como también el gobierno, en tanto colegislador, abre propuestas. Cuando siempre los diputados y diputadas dicen, oye, nosotros no somos buzón, porque no solo aprobamos o rechazamos, da cuenta también en un proceso como este, que también las propuestas que pueda entregar el gobierno, en la medida que un quinto retiro pueda satisfacer las necesidades de las vecinas y vecinos más vulnerables de nuestro país y también tenga una consecuencia atenuada en la presión inflacionaria por la cual atraviesa Chile, es importante. Y por eso estamos llanos y abiertos a escuchar nuevas propuestas, no en una lógica binaria, lo apruebo o lo rechazo. Yo creo que los 155 diputadas y diputados entendemos la problemática, nos queremos hacer cargo de la realidad de nuestros vecinos, pero también lo que queremos es ponderar debidamente cada una de nuestras decisiones, sin caer en descalificaciones, con sensatez y prudencia, Andrés, que yo creo que en estos tiempos es lo que más necesita nuestro país. Escucha que hace falta. Oiga, diputado, a ver, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el gobierno presentó su plan de ayuda económica, más o menos 3.700 millones de dólares. Muchos parlamentarios de varios colores políticos manifestaron que una vez conocido ese proyecto, obviamente iban a decidir si es que aprobaron o no un quinto retiro. Uno ve un poco el pasado, ninguna medida del Estado, ninguna medida del gobierno, del color que sea, a Sebastián Piñera le pasó, bajó el ímpetu por un retiro. ¿A usted le cambió la decisión o por lo menos lo hizo dudar el tema de las medidas planteadas por el gobierno el jueves? ¿Alguno de sus colegas los convenció estas medidas? Yo creo que fueron medidas que fueron de una u otra manera, pasaron un poco por un bajo perfil estas 21 medidas de recuperación inclusiva que son re importantes, pero lo que nos faltó también, y hay una crítica, y se la planteamos al gobierno, que eso tenía que tener un correlato, un relato, que la gente en sus casas lo entendiera. Andrés, quienes hacemos trabajo territorial, muchas veces los vecinos nos preguntan, bueno, pero ¿de qué me sirve eso a mí? Solo una prosa. Hay que llevarlo a terreno, hay que efectivamente decirle a las personas, mira, estas 21 ayudas, ¿en qué te van a servir a ti y a tu familia? Claramente hay un esfuerzo por parte del gobierno en entregar medidas en esta recuperación inclusiva, pero a mi juicio, Andrés, hizo falta mayor fuerza en esas medidas. Y eso es un poquito lo que estamos tratando de conversar con el gobierno y con las distintas diputadas y diputados para poder buscar acuerdos. Lo que se olvida muchas veces cuando se te pone la descalificación es que estamos en un parlamento justamente para parlamentar, para ser capaces de encontrar entre todas y todos las mejores decisiones. Y cuando hay dos puntos distintos, la democracia siempre reina, hay que votar. Sí, diputado, su partido es para muchos hoy día el Partido Socialista, el partido más importante del gobierno, más allá que son dos coaliciones, un gabinete, es el partido que quizás mayor incidencia para muchos está teniendo. ¿Cuánto puede afectar? Ayer el presidente Boric hablaba de turbulencias en un primer mes de gobierno por diferentes razones. ¿Cuán más turbulento puede ser lo que viene
el caso de que avance un quinto retiro para la estabilidad del gobierno? En la medida en que nos expliquen de una u otra manera, de buena manera, cuáles son las medidas, sin generar aspavientos, sino que clarificar cuáles son los efectos que tiene en la economía y en cada una de las familias, por cierto que hay que abrirse a eso. Y en eso el Partido Socialista, y sobre todo muchas diputadas y diputados que creemos en la sensatez y en la prudencia, tenemos que analizarlo, evaluarlo y dar a conocer de buena manera. Muchas veces la cobertura da cuenta con un exabrupto, con una falta de respeto, con una cosa más pesada. Pucha, yo reivindico, Andrés, me tomo este espacio para decirle que hay muchas diputadas y diputados que de verdad hacen la pega, que trabajan día a día en las comisiones, que es un poquito lo que a veces no se ve y es lo que muchas veces la ciudadanía también moteja a los políticos que no hacen su trabajo. Lo que queremos hacer hoy día es justamente eso, ser capaces de sopesar los pros y los contras de las medidas y de qué manera eso va a impactar en cada una de las familias de nuestro país. Ese es nuestro mandato y esa es nuestra responsabilidad. Y se agradece el tono, diputado, porque muchas veces este mismo tono es el que hace falta. Diputado Raúl Leiva, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés, que estén muy bien.